Sí, se encuentra ahorita Adriana, espero que también, me imagino, será el abogado que la está acompañando y que eso, pues, lo agradecemos muchísimo, les damos la bienvenida porque estas acusaciones, ya sabe usted, de la directora de Notimex, San Juana Martínez, donde ya vio usted que pues había presentado 3,600 documentos de prueba de pues esta corrupción que ha cometido esta Adriana Urrea, la dirigente nacional. Pues ya se encuentran aquí los dos, así que les doy la bienvenida. Adriana, buenos días, bienvenida. Hola Alberto, perdóname Ernesto, ya No te ofreces. cambiamos el nombre. Muchas gracias por este espacio y como siempre por darnos la oportunidad de justo informar lo que sucede en la agencia. Y como bien decías, está conmigo el abogado Alberto Woolrich, que es quien decidió pues muy solidariamente también tomar la defensa en esta parte penal con nosotros. Él es siempre se me olvida el nombre completo, pero le voy a pedir que me ayude. Él es presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Pues por eso se te olvida, haces nombres kilométricos, ya ves cómo son luego las asociaciones, sí. Sí, Ok. dime. No, pues gracias Adriana y gracias abogado Alberto Guichía, ¿o cómo es? Gulrich. Ok, Gulrich. Ok, abogado Gulrich, pues quisiera iniciar, aprovechando que ya lo tenemos aquí con usted, esta entrevista que tiene que ver con pues la decisión que tomó un juez. Quisiéramos saber el alcance jurídico que tiene esta decisión que tomó el juez. Hay otra vez una campaña por parte de la directora de Notimex, San Juana Martínez, así como luego descalifica a la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando falla en contra de ella, pues ahora también lo están haciendo contra un juez. ¿En qué consiste la denuncia que hizo Notimex contra Adriana Urrea, contra la dirigente del Sud Notimex, y cuál es la resolución que está dando el juez? Mire, la resolución que emitió el juez es una resolución estrictamente apegada a derecho. Obviamente esta resolución no le favorece nada a los intereses de Notimex, en razón a que el juez no se prestó a seguir los caprichos de la directora de Notimex. El juez resolvió conforme el expediente y conforme la carpeta de investigación que había practicado la Fiscalía General de la República. No obstante que siempre hicieron saber a la opinión pública, Notimex, de que se estaba integrando una carpeta de manera adecuada, pues nosotros nunca vimos esa realidad jurídica. Siempre nos percatamos de que todo lo que había en la carpeta pues era material insostenible en un juicio. ¿Por qué insostenible? Porque todas las pruebas que dice que se aportaron, con las que contaba Notimex, ni una sola fue bastante y suficiente para decretar ni siquiera presuncionalmente la posible responsabilidad de la señora Adriana. ¿Qué quiere decir? Que todo el cúmulo de pruebas que ofertaron, pues ninguna puso en evidencia la verdad que ellos querían resaltar, que era una verdad. ¿De qué se le acusaba? ¿En términos penales o legales? Se le ha acusado de todo. Nos ha hecho saber Notimex de todo tipo de acusaciones, de secuestro, despojo, malversación de fondos públicos, de todo tipo de acusaciones, pero no han podido sostener de manera seria, de manera formal, una sola acusación. Perdóneme, la imputación en específica del viernes fue sobre ejercicio ilícito del servicio público, asumiendo que yo habría sustraído o usado de forma ilícita información propiedad de Notimex. Ese, digamos, es como... Ese es el contexto de fondo, ¿no? Pero entendible es el ejercicio indebido de la función pública. Ya, ¿qué sigue aquí sobre esto? Porque ya vemos que ahí la señora San Juana Martínez, que es una práctica común, pero más allá de que uno esté de acuerdo o no con ella, pues ahora está haciendo un señalamiento diciendo, no, pues el juicio sigue y en realidad no, prácticamente por un lado dicen, pues no perdimos, simple y llanamente el juicio sigue, se extiende hasta enero o febrero, y por el otro lado,
pues gente del personal de ella, pues publicando tweets señalando de corrupción a este mismo juez. En términos legales, ¿qué sigue? ¿Qué procede? Mire, ellos ya anunciaron que se van a inconformar en contra de esta resolución y van a interponer un recurso de apelación. Interponiendo ellos el recurso de apelación, tendrán que hacer del conocimiento de la sala que va a revisar el expediente los agravios con los que dicen contar. Ellos tendrán que exponer, no sé qué clase de agravios vayan a exponer, porque es obvio que jurídicamente pues esos agravios también van a ser insostenibles, pero una vez que se integre ese cuaderno de apelación, habrá que un tribunal de alzada, una sala de alzada, será la que resuelva nuevamente si confirman la resolución del juez, la modifica o de alguna manera se da continuidad al expediente, cosa que creo que no va a suceder. ¿Por qué hago esta afirmación? Siempre nosotros hemos sostenido que el Poder Judicial Federal es el último reducto que tenemos los mexicanos para confiar en la justicia. Y si el Poder Judicial Federal, por conducto de un honorable juez que empleó un criterio jurídico acertado, pues es obvio que no se va a prestar a ninguno de los caprichos que han venido sosteniendo, que han venido pretendiendo que funcionen la dirección de Notimex. Entonces, habrá que esperar si primero se interpone el recurso de apelación. Si es interpuesto, pues que se designe el tribunal que va a resolver esta situación y habrá que esperar el tiempo que sea prudente porque el tribunal que conozca del recurso de apelación va a tener que señalarnos una fecha de audiencia en la que se van a exponer los agravios y obviamente si se interpusiera el recurso de apelación, nosotros concurriríamos a ese recurso también en calidad de abogados para defender la legalidad que debe de persistir en cualquier procedimiento de la República. Ya, gracias, abogado. Adriana Urrea, cuéntanos qué pasó ayer en la audiencia y finalmente, pues los planteamientos que se hicieron ahí por parte del juez que pues te termina exonerando y que ahora pues viene toda una campaña también para descalificar por un lado al juez o por otro lado decir que esto todavía no termina, que nada más se prolongó para los siguientes meses. Exacto, muchas gracias. Pues fíjate, fue muy interesante. Bueno, evidentemente yo nunca había estado en un procedimiento de esos y fue muy interesante ver este trabajo que hizo el juez porque justamente él señaló esto, de todas las pruebas que mencionaron, de todo el bagaje, incluso con peritajes, policías ministeriales, dictámenes y todo, no habría ninguna prueba que demostrara un acto ilícito. Entonces, no había ningún factor y lo importante es que donde supuestamente había solo un elemento en el que se mencionaba que yo hubiera utilizado información pública y se trataba de dichos del que se ostenta como director editorial. Entonces no había en realidad ninguna prueba, esa prueba fue nula y por tanto ya no le dieron entrada o ya no tenía validez, pues, ¿no? Por decirlo de esa manera. Fue muy interesante ver esta cuestión de lo que argumentaba la empresa y hasta el Ministerio Público, porque recuerda que en la entrevista que tuvimos previamente hablábamos del uso de información pública. Y en este caso hasta se trataba de defender que una nota de Notimex era más importante o tenía más peso sobre información oficial de dependencias como la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Cuando yo tuve oportunidad de revisar a detalle la nota y lo que yo comenté, primero se trataban de informaciones diferentes que no tenían vinculación más que una o dos palabras. Esto quiere decir que entonces me estaban acusando por usar palabras que estaban dentro de una misma nota informativa. Y entonces justo platicábamos ahorita con mis compañeros. O sea, yo llegué a hacer más de 3,000 notas por año durante 17 años que estuve generando información para Notimex. Entonces ya no podría mencionar yo nunca nada porque ya me estaría robando información. O sea, a ese nivel es lo que trataron de especificar o de señalar. Pero el hecho es que
nunca comprobaron realmente que yo haya cometido un ilícito en ninguno de los aspectos y el juez lo dejó muy claro en ese sentido, que de las tantas pruebas, a nosotros solo nos señalaron en la audiencia 19 pruebas, no fueron las 3,600 que hablaban ni las 10,000 hojas, que sí creo que puede haber 10,000 hojas, porque te voy a decir, como lo comenté antes, una de las pruebas pues era mi contrato colectivo de trabajo. Entonces, si estamos contando cada hoja del contrato colectivo, pues bueno, allá te llevas un bonche. También presentaron, por ejemplo, el manual de estilo de redacción de Notimex, en donde se precisa cuál es la actividad que realiza no solo el reportero, el editor, el redactor, todas las personas. Y obviamente, pues es un documento muy amplio. Todo eso lo llenaron. Fue un expediente que hoy lo puedo decir, porque ya tengo la autorización del abogado, fue un expediente lleno de paja, y claro, pues tantas hojas que no tenían sentido y que al final ayer con las pruebas concretas que revisa el juez, pues dice, aquí, para empezar, todas las pruebas no hay ningún indicio ni ninguna muestra de que haya cometido un uso ilegal o sustracción ilegal de la información, como es lo que se pretende acusar. Entonces, no hay nada. Ahora, la empresa dice, pues vamos a seguir investigando y presentando más pruebas. Yo nada más quiero recordar que esta acusación se hizo en agosto del 2020, de acuerdo a lo que nos informó el juez. Es decir, tuvieron más de un año recabando pruebas y documentos para tratar de acusarme. Y entonces, bueno, yo sí quiero decir y dejarlo aquí dicho en tu programa, que cualquier situación que pueda venir después, pues ya serán cosas infundadas e incluso podría atreverme a decir que inventadas. Sabemos que esto confirma, y la resolución del juez confirma que en realidad sí hubo una persecución judicial en mi contra para tratar de quitarme sobre lo que realmente, y siempre lo he dicho, es importante, que es la solución al conflicto laboral, a la huelga. Y esto es, Ernesto, si me permites, es muy importante además porque el propio vocero de la presidencia dijo que estaban esperando la resolución sobre mi caso penal, que no debería de ser, pero si hoy ya el juez determinó que no hay ni siquiera indicios de que yo cometí una ilegalidad, esperamos y hacemos un llamado a la presidencia y a la Secretaría de Gobernación y a todas las dependencias involucradas en la intermediación del conflicto que estaban por instrucción del presidente, a que ya volvamos a retomar las mesas, porque ya no hay ningún pretexto para no retomar el diálogo y llegar a una solución sobre la huelga, que por cierto aquí podemos ver, estamos cumpliendo 665 días de huelga hoy. Qué barbaridad. Pues Adriana Urrea y abogado Alberto Gulrich, pues les quiero agradecer que nos hayan tomado la llamada. Solamente cerraría también, Adriana, contigo, porque en esta parte, ahí tenemos unas imágenes que te pasé, Leonardo. Hay una donde están unas hojas blancas, que está un tuit que está posteando una trabajadora de Notimex, que te voy a pedir si lo pones a cuadro, porque ese es, queremos mostrar esta práctica común, ¿no? Una persona que se llama Débora, no sé qué, Conrado o Coronado, dice, entérate, entérate, el juez de control de audiencia contra Adriana Urrea está bajo sospecha por laxos procesos contra funcionarios corruptos y narcotraficantes. Entonces uno lee ese texto y luego tengo otra imagen que hice, otra captura de pantalla sobre la cuenta de esta, quién es Debbie Coronado, y es ella, que si me haces favor también de ampliar la imagen, que esta persona pues es trabajadora, precisamente, que con San Juana Martínez dice, trabajo en Notimex, en las secciones, ahí sí lo puedes bajar, ándale, en las secciones cambio climático, estados y salud, publico a título personal. Bueno, pues esta chica que dice que publica a título personal, pues trabaja actualmente con San Juana Martínez, y esa es precisamente la práctica común que, pues, a la que se encuentran y se someten todos los que no están de acuerdo. Aquí ya es hasta el juez está ya hasta, lo están metiendo hasta con asuntos de narcotráfico.
lo ha hecho también con la Junta de Conciliación y Arbitraje cada vez que falla. ¿Cuántos fallos han tenido a favor y cuántos en contra en lo que toca a la Junta de Conciliación y Arbitraje, Adriana? Qué bueno que me haces esa pregunta porque es justo algo que estamos dando a conocer hoy, y es que ya tenemos todos los laudos finalmente. Esta semana se emitieron los últimos 2 laudos que teníamos pendientes de demandas de despido injustificado que forman parte de las demandas, valga la redundancia, de la huelga, de la solución a la huelga. Nosotros estábamos pidiendo la reinstalación de 42 trabajadores, ya tenemos todos los laudos. Esta semana de nuevo se emitieron los últimos 2 y que son favorables para los trabajadores. Es decir, ahorita ya la Junta Federal dio la razón sobre todos estos casos, entre muchos otros que tenía Notimex, porque recordemos que tenía más de 100 demandas de despido injustificado. Las que nosotros estábamos exigiendo con motivo de la huelga son 42, y ya no hay ningún pretexto para que ahora sí, ni por la parte laboral, ni por la parte administrativa, ni por la parte jurídica, puedan decir que no puede haber un diálogo, una conciliación y una solución a la huelga en Notimex. Entonces, ahí ya está. Yo, o sea, ¿los 42 laudos los ganaron? Sí, solo tuvimos en 2 casos que se reconocen todos los derechos de los trabajadores, pero no ordenan la reinstalación. Nosotros interpusimos, 3, nosotros interpusimos amparos sobre esto porque sí consideran los mismos supuestos que el resto. Ganamos ya un amparo y todavía no conocemos la resolución de los últimos 2, pero digamos que la gran mayoría de esos 42, 39 fueron favorables, digamos limpios, por decirlo así, limpios para los trabajadores, que además la mitad, 20 ya llevamos amparos ganados que ratifican esas sentencias. Se les llama en términos técnicos, ya son laudos firmes. Entonces ya no hay razón para que realmente la empresa no quiera proceder con esas reinstalaciones ni pagar lo que corresponde a los trabajadores, que era el punto medular por el cual la empresa siempre detuvo la negociación. En todos los demás aspectos avanzamos, pero siempre decían, el tema de reinstalaciones, no. Ok, pues hoy la autoridad ya se pronunció sobre todos esos casos, ya no hay elementos para que realmente no podamos retomar la solución, y quisiera aprovechar también tu espacio para reiterar la voluntad del sindicato, de todas las y los trabajadores de huelga, que estamos en huelga, para llegar a un acuerdo que termine la huelga de Notimex. Y esto te lo comento porque hace unos días un magistrado comentó, cuando le preguntaron sobre el caso de Notimex, y voy a buscar el nombre preciso del abogado, del magistrado, el magistrado Plácido Morales, se le preguntó sobre el tema de Notimex y él comentó que pues el sindicato nunca había mostrado la voluntad para resolver el conflicto. Claramente el magistrado desconoce el desarrollo de este conflicto, toda vez que hemos tenido más de 30 mesas en la Secretaría del Trabajo, hemos estado en mesas con las secretarias, en su momento Olga Sánchez Cordero como titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, el vocero, y en todos los casos, la gran ausente ha sido la directora de Notimex, San Juana Martínez. Entonces, dejar claro esta situación, que el sindicato siempre ha tenido la voluntad y seguimos teniendo la voluntad para sentarnos ante las autoridades y dar solución a ese conflicto laboral. Y parte de la voluntad también fue el que yo atendiera, porque además no había nada, todas las acusaciones que la señora me ha hecho ante todas las instancias diferentes. Siempre hemos dado la cara y atendido lo que corresponde como parte de esa voluntad también. Entonces, no hay ya pretextos para realmente no atender este conflicto desde todas las entidades de gobierno y realmente resolver una huelga que nunca debió de ser, si se hubiera respetado la ley y se hubieran respetado los derechos de los trabajadores. Ya, pues Adriana Urrea, abogado Alberto Gulrich, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Les mandamos un fraterno abrazo y seguimos en comunicación. Vamos a ver qué dicen las autoridades federales. La Junta de Gobierno pues tendrá ya que retomar el diálogo. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues tendrá que girar ya instrucciones de otra naturaleza. Gracias a los dos, les mandamos un fraterno abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Cuídense.